Yo quería simplemente aclarar, como directora y desde Acción, y para ver el espíritu de la mesa, que no estamos de acuerdo en que los directores y los productores sean enemigos, más bien todo lo contrario. Estamos convencidos de que jugamos un partido único, queremos meter el gol en la misma portería y lo que hacemos es tener distintas posiciones en el campo. Entonces, entendemos que de ley de cine estamos hablando, estamos viendo sus virtudes y sus defectos y entendemos desde la asociación que el modo bueno y el modo útil y el modo eficaz de trabajar y de mejorar esa ley es aunando esfuerzos de todos los agentes que intervenimos en las películas. En ese sentido necesitamos oírles y queremos que nos cuenten su visión. El modelo del formato, lo que vamos a hacer es que hay una pregunta una pregunta que tiene 3 aspectos, cada uno irá contestando y luego habrá una última pregunta y una reflexión sobre los directores. Bien, la idea es plantearos de algún modo cuál es el espíritu de la ley vigente y cómo se aplica concretamente. Yo quería también aclarar, aunque también se ha dicho, que estas son unas jornadas, aunque no suene muy bonito, eminentemente pedagógicas. Nosotros lo que queremos es aprender. Entonces, como nos sobra ignorancia por todos los lados, pues lo que estamos haciendo es preguntas muy básicas y muy elementales. Y como productores nos gustaría saber si nuestra actual ley de cine garantiza una cinematografía de calidad y valor artístico, una cinematografía diversa. Y nos gustaría también conocer su opinión después de hacer ese análisis, viendo qué les parece que habría que cambiar y mejorar, qué es mejorable en la ley, qué es necesario mejorar y cuál sería el camino. Conscientes de que tenemos poco tiempo y que esto es un aperitivo, arrancamos. Empieza María Luisa Gutiérrez. Bueno, en primer lugar, gracias porque en realidad me parece una iniciativa muy buena que parta de los directores, porque como ha dicho Azucena, muchas veces la sensación que tenemos en el sector es de que el productor es el enemigo, ¿no? Y que el director y el productor están cada uno de un lado, y efectivamente creo que hacer jornadas de estas en las que nos pongamos todos y entendamos los problemas de uno y los problemas del otro, pues está muy bien. Con respecto al espíritu de la ley que preguntaba Azucena, yo creo que tal y como está la normativa hoy en día, y no voy a hablar de la ley de cine, sino de la normativa, incluyendo el Real Decreto, la orden y tal, he tenido la suerte o la desgracia de ser una de las participantes, ¿no? Por el cargo en el que estaba en la junta directiva de AMA en su día, de ver cómo pasamos de un modelo en el que el apoyo que se daba a las películas pasaba porque se premiara la taquilla en cine, es decir, si tú tenías 200.000 espectadores, creo recordar que eran ya las últimas, tú podías acceder a la ayuda, mientras tanto era un crédito. Esto para el productor era un verdadero drama, porque aunque no solía pasar, podía pasar que tú no recogieras los frutos que necesitabas y que de repente tuvieras que devolver una subvención, o sea, un crédito que estaba avalado por una subvención que era una subvención que no llegaba. Esto era un drama para el productor, sobre todo porque el cine estaba cayendo, es decir, la gente iba menos al cine, y entonces el número de espectadores nunca se llegó a regularizar, es decir, se seguía exigiendo el mismo número de espectadores sin que se tuviera en cuenta la caída del mercado. Eso por un lado. Y por otro lado, yo siempre decía que era la única subvención que yo conocía en este país que te daban dinero para producir algo, pero era como si te daban dinero para comprar un tractor y luego te obligaban a que recogieras X kilos de trigo, ¿no? Decías, bueno, a ver, yo he comprado el tractor, en ese caso yo he producido la película, yo he generado trabajo, yo he pagado impuestos, he creado industria solo por el hecho de producir. Entonces, ¿por qué me tienen que a mí trasladar el éxito de la película, que al final depende de un montón de factores que no tienen que ver ni siquiera con el director ni con el productor, que tienen que ver, como decíamos, el cine es como un elemento de riesgo. Puede ser que haya un atentado en Estados Unidos y no vaya la gente al cine, y en España, y es así, es algo que no depende. De hecho, estamos muy expuestos a que haya muchos factores externos que se nos van de las manos y
y que nos afecten al resultado directo de la película, y si no funcionas el primer fin de semana estás muerto. Entonces, hubo un cambio normativo que yo creo que ese esfuerzo fue muy bueno, ¿no? Que es cuando se decidió decir, vamos a hacer que las subvenciones, desde el primer momento sepas que son subvenciones. Y esto es el espíritu que tiene ahora mismo esta ley, y creo que es un espíritu bueno, que es que presento un proyecto, me dan una subvención, tengo una subvención. ¿Qué pasa? Que es verdad que se han abierto dos líneas, unas que son más generales, que son más industriales y que son totalmente objetivas por puntaje. Tú dependes de unos puntos que si los cumples, pues, y como vas a concurrencia competitiva, dependes de la competencia, bueno, pues si estás por encima te la dan y si no, no te la dan. Y luego hay otras que son selectivas y que en teoría están para apoyar esos proyectos más pequeños que no son tan industriales. Entonces, bueno, yo creo que la filosofía de la ley no está mal planteada. Por un lado, ayudar a la industria, por otro lado, y al final la generación de trabajo, etc. Y por otro lado, el ayudar al autor, a los nuevos realizadores y a películas que son más complicadas. Claro, problemática, los puntos, porque nos hemos sentado en esas mesas y nunca llueve a gusto de todos. ¿Cómo puntúas? Porque tienes que apoyar al nuevo realizador, pero tienes también que apoyar, hubo un tiempo en las primeras convocatorias que el director, que no se premiaba la trayectoria del director, daba igual que tuviera trayectoria que no tuviera trayectoria. Entonces, claro, los que tenían trayectoria decían, hombre, también se debería en las industriales primar que si yo tengo trayectoria y tengo una solvencia como director, pues hombre, debería de tenerse en cuenta. Entonces yo creo que ha sido un trabajo infrahumano el que se ha hecho en el ICA, sentándose con absolutamente todos los sectores, con productores, con directores, con guionistas, con mujeres, con todo el mundo para intentar llegar a un sistema de puntos justo al que no se va a llegar nunca porque falta dinero. Porque yo creo que si hubiera dinero, pues no tendríamos ningún problema. Pero claro, al final el espíritu de la ley creo que va por buen camino, creo que se van corrigiendo muchas en cada convocatoria se van viendo elementos que distorsionan y se van mejorando. Creo, y esto ya es una crítica, que muchas veces se está legislando un poco como forma reactiva a la trampa, y de hecho antes lo he estado escuchando, ¿no? Que dices, no, mira, es que como directores, es más difícil meter una directora, ¿sabes? Y no una codirectora, entonces ahí damos 3 puntos, pero en las guionistas que nos hemos dado cuenta que podría ser que metas a mí no me parece una forma, el pensar en la trampa no me parece una forma, la de legislar, o sea, yo creo que en todo caso habría que tener más control sobre que las cosas se hacen bien, pero no me parece que sea la forma de que la ley se base en la futura trampa, ¿no? Y bueno, yo creo que el espíritu de la ley lo dejo claro, ¿no? Ahí queda. Entonces, otra de las cosas que preguntabais era si daba diversidad y valor artístico. Claro, en el sistema que tenemos es complicada la diversidad, porque en las ayudas generales, en las industriales, prima mucho la solvencia de la empresa, la solvencia del proyecto, y claro, ¿quién tiene solvencia? Pues al final aquí estamos trabajando los productores independientes con los productores no independientes. La ley contempla que puedan tener hasta un 60% de participación los no dependientes, entonces es muy habitual que te encuentres que las películas que se llevan las subvenciones pues son las que están apoyadas por las televisiones. Y teniendo un respeto absoluto al criterio de las personas que seleccionan en las televisiones, porque seguro que tienen un criterio maravilloso y muchísimo mejor que el mío, no deja ser el criterio de 3 personas. Entonces, que en un país se estén haciendo las películas que deciden 3 personas, pues me parece que da poca diversidad y amplía poco el espectro de lo que podemos ver. Artísticamente, pues bueno, yo ahí no me voy a meter porque creo que para cada autor o cada productor su película es artísticamente perfecta. ¿Y qué habría que cambiar de la ley? Lo primero, conseguir más dinero. Desde luego también más recursos para el ICA, porque yo creo que todo el sector somos conocedores de que el ICA hace una labor que pasa de un funcionariado normal. O sea, un funcionario siempre se ha caracterizado porque entra a una hora y sale otra a la hora que le toca y se va a su casa tan tranquilo, ¿no? Esa era, mi padre quería que yo fuera funcionaria y yo creo que era la imagen que tenían, ¿no?
Pero claro, yo les veo en el ICA que están trabajando hasta las tantas y que no tienen recursos. Entonces es verdad que eso, el sector también deberíamos de apoyarlo, ¿no? Porque creo que si no tienen recursos nunca van a poder dar un mejor servicio, pero desde luego lo que hay que pelear es el dinero, porque hubo un tiempo en el que la Liga utilizaba un fondo de 100 millones, seguro que ahora mi compañero lo explica muchísimo mejor que yo, pero son 100 millones que nunca llegaron, ¿no? Nunca llegamos a tener los 100 millones. Entonces, claro, estamos jugando, o sea, ya no es cuestión de Francia, ni es cuestión de mirar alrededor y ver si los demás tienen un sistema administrativo más rápido y más tal, sino que es un problema totalmente presupuestario, porque el sistema de puntos, si hay tan poco dinero, pues al final los puntos, o sea, va a estar muy alto el corte. Entonces, si está muy alto, pues hay muchos que se quedan fuera. Y bueno, no sé si he respondido. Hola. Al margen de la felicitación a la constitución de esta asociación, entro directamente en las tres medio preguntas, ¿no? Tres aspectos. Mi problema es que yo no puedo desligar uno del otro. Era cuál es el espíritu de la ley, o del conjunto de normas que a efectos coloquiales llamamos la ley, porque ya hemos dicho antes que la ley tiene un rango superior, después vienen los decretos leyes, el desarrollo de la ley. Y si esto puede afectar o no a la diversidad, ¿no? Y que podemos mejorar también. Yo creo que el espíritu de la ley realmente es precisamente dificultar o debilitar la diversidad. Es decir, es un planteamiento, como ves, completamente contrario a lo que tú has dicho. El hecho de que sea contrario no debe preocuparnos, porque precisamente lo que hacemos es demostrar la enorme diversidad que tiene el hecho cinematográfico, tanto en su aspecto puramente creativo como también en su aspecto productivo. Es decir, el conjunto de leyes hoy vigentes que regulan las políticas públicas de protección a la cinematografía, a las artes audiovisuales, si se quiere también, ha sufrido desde el año 2008 básicamente un giro absolutamente enorme. Es decir, por primera vez, y lo que hacen las actuales leyes es mejorando algunos aspectos muy llamativos últimamente, mejorándolos pero no cuestionándolos. En aquel entonces lo que se hizo fue, por primera vez, dividir, digamos, el cine en dos, básicamente. Esto fue la famosa orden Guardans, que llamábamos, en donde por primera vez se decía, si su película no tiene un mínimo de presupuesto, usted no tiene acceso a las ayudas públicas, o lo tiene enormemente dificultado. Si su película tiene un presupuesto superior, entonces tiene acceso a lo fundamental de las ayudas públicas a la producción. No estoy hablando ahora de distribución, etc. Ese principio, que todavía se planteaba en un contexto de ayudas automáticas al cine, es decir, ayudas automáticas significa que yo hacía una película, con las dificultades que tuviese para financiarla, pero había un hecho objetivo no discutible, y es que la película existía. Y, de alguna manera, el hecho de que existiese esa película generaba, de alguna manera, un derecho. Si se cumplía, digamos, unos requisitos y la película existía como objeto, nadie cuestionaba ni puntos, ni idoneidad, ni historias, sino que sencillamente obtenía una ayuda automática. Evidentemente ese modelo pues, empezó a debilitarse por muchas razones, entre otras con una autocrítica muy fuerte por parte de muchos productores, porque para conseguir esos requisitos pues empezaron a violentar, digamos, el propio mecanismo de la ley, a falsear cosas, todo lo que queráis, pero ese espíritu, digamos, yo creo que sigue vigente y debilita, en mi opinión, la diversidad narrativa, creativa y productiva. ¿Por qué? Bueno, básicamente no ha cambiado gran cosa, es decir, no son objetivas las ayudas públicas en las ayudas generales, no lo son. Y cada vez que oigo que son objetivas, yo me enciendo. Porque una cosa es que sea objetiva la aplicación de los criterios, que efectivamente es objetiva, pero lo que no fue objetivo fue la definición de esos criterios. Y la definición de esos criterios favorecían enormemente un determinado tipo de cine, heredando esa distinción. La distinción al final es cine con mayor potencial industrial, cine con menor o cine más autoral, etc. Y en esas estamos. Ahora, los aspectos, como digo, más sangrantes de las primeras órdenes ministeriales de ayudas
a priori, que efectivamente beneficiaban en algunos aspectos a los productores, se han modificado y de alguna manera se han limado esos aspectos máximos, ¿no? Pero la esencia sigue siendo la misma. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el espíritu del conjunto de leyes que hoy definen las políticas públicas sobre el cine del Estado central son espíritus que de alguna manera cristalizan y mantienen esa idea de dos cines distintos, un cine más autoral orillado con una aportación presupuestaria, dotación presupuestaria muy pequeña, etcétera, etcétera. Mientras que las ayudas básicas están destinadas esencialmente, digamos, a películas que tienen un potencial comercial muy potente y casi todos los criterios para eso tienen la misma filosofía. Es decir, si mi televisión privada o no me da una cantidad de dinero más elevada, pues entonces tengo más puntos. Si resulta que las películas anteriores ha hecho mucho público, me dan más puntos. La realidad es que el resultado de todo eso es que hay un cine que ya no es el cine pequeñito que va a las ayudas selectivas inicialmente, no, sino que el cine de clase media también no tiene otra alternativa que las ayudas selectivas. Ayudas selectivas que, como digo, están dotadas de una manera muy precaria. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, no es un problema de dinero. Sinceramente lo digo, no es un problema de dinero. Yo creo que cabe discutir cuánto dinero público en su conjunto llega al cine. Pues a lo mejor nos sorprenderíamos, porque entre las ayudas fiscales, las ayudas directas, las ayudas de las comunidades, etcétera, 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 bueno, estamos muy mal. Quiero decir, cuando oigo, no, es un problema, y discrepo contigo una vez más, es un problema de con más dinero, mejor, es indiscutible. Con más dinero, la línea de corte de las ayudas generales, y en cualquiera, va a bajar, de tal manera que los aspectos, como digo, más sangrantes no se van a notar tanto. Ojalá, porque aquella película que ahora tendría 75 puntos, que de ninguna manera podría acceder a fondos de las ayudas generales, pues a lo mejor si en vez de esos 30 millones las ayudas generales en el conjunto del presupuesto son 100, pues probablemente casi todas, ¿no? O buena parte tendrían. Pero no es un problema realmente esencial en el espíritu, por eso me refiero al espíritu, para modificar, para decir que estamos bien. Porque el problema es que ese dinero, vamos a ver, lo que ocurre ahora es que las decisiones de producir están cada vez más alejadas de la decisión del productor y del autor. Cada vez más alejadas, cada vez están más en los que realmente tienen el poder, que son efectivamente las televisiones privadas y también la pública. Está también, incluso en algunos fondos de inversión que apoyan unas determinadas películas y puede que no apoyen otras, y que sus decisiones están en los despachos de los asesores fiscales, de los bancos de negocios, de los grandes patrimonios, y por lo tanto, digamos, creo que afecta, como digo, a un problema de creatividad y de diversidad narrativa bastante grave. A mí, lo que me preocupa muchísimo como productor es que cuando yo voy a buscar una idea o me viene una idea por parte de un director o de un autor diciendo, pues estaría muy bien, cada vez noto más que el argumento fundamental de ese autor, cuando me quiere, entre comillas, en el buen sentido, vender el producto para que yo pueda producirlo, creo que le va a gustar Antena 3. O sería fácil, no sé qué, o a lo mejor lo que hacemos en este caso es cambiar esto para en vez de rodarlo aquí, lo vamos a caer. Es decir, que el espíritu de esta ley empieza a interiorizar una suerte de autocensura en los creadores. Y a mí me parece enormemente peligroso. Y también los productores, por supuesto. Y eso me lleva a otra consideración, antes ya de callarme, porque lo que podemos mejorar, yo creo que podemos mejorar en la medida en que nos planteemos verdaderamente un cambio de paradigma, no solamente modificar esta ley. Pero me quiero referir al papel de los productores. Yo no sé vosotros, pero yo cada vez veo más que los productores estamos dejando de ser productores, porque otros son los productores. O sea, son los productores, es decir, el productor es Telecinco, es el que tiene el contacto con el autor, con el talento, el que lo busca, y cuando tiene ya que producir, porque la ley dice que tiene que tener un 40% de productor independiente,
pues llama a una productora que formalmente es independiente, en la práctica no lo es. ¿Por qué? Porque depende esencialmente de ese productor no dependiente y no independiente. Y eso está ocurriendo no solamente con las televisiones, está ocurriendo también con Netflix y está pasando en todo el mundo y es lo que va a pasar. Entonces, creo que en ese sentido nos estamos convirtiendo como mucho en empresas de servicios especializados de producción para los productores reales, que son estos. Y en el mejor también de los casos, a nivel individual, como mucho como productores ejecutivos de los productores reales que son estos. A lo mejor estoy exagerando, pero creo que esa es la tendencia. Entonces, ¿qué podemos mejorar para contestar y no evitar el tercer punto? Me parece que el tema es suficientemente complejo como para pensar que se puede mejorar solamente cambiando una determinada ley. En lo que hemos oído antes, yo me frustraba un poco porque cuando se hablaba de la ley del cine, etcétera y tal, inmediatamente aparecía la Ley General de Subvenciones, que es algo que te limita enormemente. Fundamentalmente, todos los sectores del cine llegar a un consenso mínimo sobre algunos principios que deberían ilustrar el nuevo modelo de políticas públicas, de tal manera que el ICA, que debería capitalizar esto, digamos, por así decir, dirigir o capitanear esto, tenga el apoyo, pero no con una conversación, digamos, bilateral con los directores, no otra conversación, no, con algo que realmente, digamos, nos represente a todos por lo menos en 3 o 4 principios. Y yo creo que esos 3 o 4 principios no son tan difíciles de lograr, porque yo creo que todos los productores, tanto los muy grandes como los pequeños, como los mínimos, estamos interesados en un modelo realmente sano, que garantice diversidad, que garantice que el talento, digamos, que se genera normalmente en los sectores, digamos, más marginales, ¿no?, más jóvenes, con menos recursos, acaben llegando también a la industria. Para mí no hay película industrial o película artística o cultural. Yo creo que todas las películas son industriales y son culturales, independientemente del presupuesto que tengan. Otra cosa es que las ayudas públicas no van a ser las mismas, porque materialmente es imposible. Y con un iPhone te puedes hacer una película, no puedes decir que... Vale, todo eso hay que trabajarlo, pero desde luego que haya películas que se frustren completamente, directores, talentos que se frustren, yo creo que es lo que está empezando a ocurrir. Y nada más, eso es lo que quiero decir de momento. Muy bien. Muy bien. Se puede manifestar públicamente. Además, lo que estábamos diciendo antes, ¿no?, que presentéis rápido. Sí, ahora, después de esta ronda... No, yo voy a ser breve. A ver, yo creo que más que hablar de leyes de desarrollo y tal, yo creo que ¿qué queremos? ¿Qué modelo queremos? ¿Qué tenemos en nuestra mente? ¿Cómo podemos contar nuestra historia? Yo creo que esto es la clave, ¿no? O sea, cuando nace la ley que está ahora, que más o menos sobre el 2012, más o menos, empiezan las negociaciones, y se empieza a hablar, yo creo que toda ley siempre es un marco general con muy buen espíritu, y que luego están los desarrollos, ¿no?, donde más o menos se encamina a dónde va la ley. Cuando se empezó, sobre todo 2012, 2013 más o menos, bueno, pues llegó un momento que precisamente lo que se estaba buscando era que ese modelo de cine que saliera a las salas con potencia, bien financiado, etc., fuera casi como prioritario, ¿no? Muchas mesas de conversaciones para que fuera prioritario. Y se hizo un modelo que se veía que más o menos funcionaba, pero sobre todo se hizo un modelo de carga. Es decir, se hizo cómo funcionaría bien este sistema. Y creo que funcionaba muy bien cuando estaba dotado en torno a los 60-65 millones de euros. ¿Qué ha ocurrido? Que ese modelo al final está dotado generalmente en torno a los 30 millones, porque se han solapado, como todos sabéis, las ayudas del nuevo modelo con el pago de las ayudas del anterior, etc. Entonces, claro, porque había empezado a reemplear. Y luego, como ha empezado a reemplear, hemos empezado a hacer cosas y tal, entre irlo ajustando y irlo haciendo posible. Pero claro, en todo este transcurso de estos años, creo que ha habido un cambio fundamental, es que el sistema audiovisual ha cambiado, no es lo mismo que en 2012. O sea, esa filosofía con la que se crea este modelo es completamente diferente. Está cambiando el modelo de producción, porque todo se va por las ventanas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, ¿qué es lo importante ahora mismo? Lo que me preocupa, que lo digo todas las veces, lo que me preocupa es el acceso en buenas condiciones de producción a los nuevos realizadores. O sea, eso creo que es fundamental, que pensemos cómo hacerlo y cómo trabajarlo. ¿Por qué? Porque estamos viendo hoy en día por todas las plataformas, con la televisión,
televisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo quería lo seguro, porque todo el mundo quería las películas con nombres consagrados, con gente consagrada, con directores, con guionistas, con showrunners consagrados, etcétera, etcétera. Pero la responsabilidad nuestra de los productores, de que sabemos lo que tenemos que detectar el talento y promoverlo y buscar las buenas historias. Es responsabilidad nuestra que los nuevos directores, que haya una cantera de nuevos directores que se formen, que se creen y sobre todo que estén protegidos. Y para mí que estén protegidos no es solo que puedan tener acceso a una subvención, o sea, general selectiva, que la gente es dificilísima a los nuevos directores, sino que la historia que cuente bien arropada, con los medios necesarios, con la capacidad necesaria, con una distribución necesaria, sea para cine, sea para plataformas, sea para lo que nos dé la gana, ¿no? Porque muchas veces hablamos que sean proyectos coherentes y que puedan salir bien estructurados y que los nuevos realizadores, que son absolutamente necesarios, igual que los nuevos guionistas, puedan demostrar con tranquilidad, con sosiego, la capacidad que tienen. O sea, para mí eso es lo fundamental, es lo que tenemos que pensar como proyecto de futuro de lo que tenemos a la hora de contar historias de ficción y documentales en nuestro país. Eso pues me parece claro. Y luego, lo otro que ha pasado en este tiempo, aparte de las nuevas ventanas de exhibición y los nuevos productores, porque las plataformas también de lo que decían, ¿no? Están intentando captar el talento directamente, pero lo que ha pasado es que ha aparecido algo que a mí me parece una gran ventaja, que es el tema de las declaraciones fiscales. Y por tanto se han incorporado inversores. Y se están incorporando muchísimos inversores. La gente está invirtiendo mucho en la producción audiovisual en España. Esto cuando se empezó a estructurar este nuevo modelo no existía. Entonces, vemos para mí esta paradoja de que ahora mismo en las ayudas generales, evidentemente, tienes que ir por la película muy bien financiada, y eso significa tener una televisión, tener ventas internacionales, tener una distribuidora que al final va a acabar siendo una mayor y por tanto es un tipo de producto muy concreto lo que están buscando, cuando tienen sus inversores ahí, por los que en nuestro caso ya hay muchas películas que estamos financiando todos con inversores y que realmente se están viendo a potenciar películas de todo talento, etcétera, etcétera. Entonces yo me pregunto es si esa bolsa de dinero que ahora mismo se está aplicando a todos esos proyectos que digamos ya están muy estructurados y con un recorrido claramente demostrado, y ya sabemos los tipos de productos que van a salir, si no es mejor, como estaba diciendo, redistribuirlo de alguna manera, de tal forma que lo que de verdad creo que necesita ese dinero, de esas partes de dinero público, de subvención, creo que son los proyectos nuevos, insisto, de nuevos directores, nuevos guionistas y nuevas empresas también que se van incorporando. Paso para adelante. Hola. Bueno, lo primero es el espíritu de la ley, ¿no? Bueno, la ley de 2007 lo que ha demostrado es que tiene un espíritu bastante amplio, ¿no? Porque ha dado cobijo a dos modelos completamente diferentes de uno al otro, ¿no? Como has dicho antes, uno que era el de amortización, que hacías la película y cobrabas 2 años más tarde si habías cumplido con los requisitos, y ahora el modelo cambia radicalmente y lo que hace es que tienes que tener el proyecto perfectamente armado cuando lo presentas y en función de los puntos que saques, pues te dan la ayuda. El problema que ha habido ha sido en la implementación de este nuevo modelo, pues ha sido la falta de recursos y luego que en cualquier modelo, que es lo que estamos viendo toda la mañana, cualquier cambio en el modelo establecido del que implique la ley tiene unas implicaciones mucho más allá de la ley en sí misma, ¿no? Tienen una serie de normativas, una serie de reglas del ordenamiento jurídico que hacen que los cambios sean lentos y sean procesos largos. Por eso yo, a diferencia de lo que dice José, más que creer en un cambio de modelo o en revisarlo todo, creo que es más práctico coger el modelo actual e irlo mejorando hasta que ir solucionando estos problemas. En la ponencia anterior se han tocado 2 temas que me parecen muy relevantes. Uno es el tema de las ayudas al desarrollo y a la creación, que son absolutamente fundamentales para los directores. Creo que parte de la animadversión que ha habido históricamente entre productor y director se produce en la fase de desarrollo debido a la falta de recursos. El productor tiene que invertir a fondo perdido todos los costes de desarrollo, entonces lo que tiene que hacer es apretar tanto al guionista como al director hasta la extenuación. De forma que el guionista y el director, en muchos casos, acaban trabajando gratis sobre periodos indefinidos de tiempo. ¿Qué pasaría si hacemos estas ayudas y las pensamos bien, las volvemos a
a poner en su sitio, pero con un debate previo y viendo toda la casuística? Pues que probablemente, como decía Silvia antes, se puede implicar al director en la fase de desarrollo, que tenga un papel fundamental, que los riesgos sean compartidos, no necesariamente tiene que ser como el modelo anterior. Ahí hace poco vi el modelo de la Comunidad de Madrid, donde establece un periodo de 5 años que si no se hace la película devuelves la mitad de lo que te han concedido de ayuda. Pues hay modelos mixtos que pueden hacer que el productor no tenga la sensación de que tiene un dinero público a fondo perdido, sino que tenga que tener mucho ojo con cómo gastar ese dinero y haciendo todo lo posible porque conviene sacar la película adelante, que el director esté involucrado y que el guionista esté involucrado en ese proceso de desarrollo. Yo creo que eso es uno de los temas que abordaría lo antes posible. Y luego está el tema de las convocatorias que hemos hablado, ¿no? Nos han explicado la problemática que yo he vivido especialmente el año pasado, ¿no? Que es con el tema de la inestabilidad política, los cambios en el gobierno y demás, pues con una serie de retrasos porque las ayudas tienen que pasar un procedimiento que no podían pasar en ese escenario. Entonces yo tenía una película armada con un actor principal que era el que era y que no podía mover las fechas del rodaje. Me tuve que lanzar a rodar la película sin saber si contaba con el ICA, cuando el proyecto ya había sido denegado, no había llegado a los puntos en los convocatorios anteriores. O sea, pasé 2 meses sin dormir, porque no sabía si la película, si no llegamos a tener las ayudas, pues se iba por delante la productora. Entonces, claro, ese tema, poder, como ha dicho un director austríaco, que en Austria hay 4 convocatorias que se saben a final de años, intentar llegar, nos han explicado la casuística que tiene y lo difícil que es hacer eso, pues intentar mejorar el modelo para que sea más ágil y sobre todo para saber los tiempos. ¿Qué es lo que pasa también con los tiempos de las convocatorias? Que hacen que la mayor parte de la gente, sensatamente, y yo a partir de ahora también, no empezaré un rodaje hasta que no tenga el resultado de una convocatoria de ayudas. Entonces, todo el mundo todos los productores tenemos la luz verde en el mismo momento, por lo tanto la contratación de equipos se solapa mucho en el tiempo a la hora de hacer la película y al final tenemos como un atasco de proyectos que al final son todos en el año pasado era en esta primavera y demás, que se producen todos los rodajes. Y mientras hay otros periodos que como el año pasado, cuando estaba todo el mundo esperando a la publicación de la convocatoria, donde se aguantaban los rodajes, estoy hablando de cine. Bueno, pues eso serían las 2 medidas a ir perfilando a partir de ahora. Y hay otro tema que es el tema presupuestario, que ahora una vez superado el tema de la solapación entre las ayudas de amortización y el sistema actual, habrá más presupuesto. Si hay más presupuesto, el tema de los puntos será el tema de la acumulación de muchos proyectos que se quedan fuera y demás, pues se irá mejorando. Y luego hablábamos del tema de la diversidad. El tema de la diversidad en el cine, yo creo que es un tema endémico que no solo, o sea, que la ley poco puede hacer en este sistema más allá de, o sea, no creo que sea un problema de la ley, hay un problema de mercado ahora, el tema de la aparición de las plataformas, la tensión que hay con las salas de cine, los hábitos de consumo, que a mí esto es lo que más me preocupa de las nuevas generaciones con las plataformas y demás, hacen, y lo estoy viendo día a día, que el cine más autoral tenga cada vez menos espacio, que esté todo polarizado y que nos vayamos a grandes superproducciones o a producciones televisivas directas para las plataformas, pero cine de autor más arriesgado, con historias más no quiero sin subjetividades, pero interesantes o cine de mayor, sí, más complejas y demás, pues está perdiendo su hueco y creo que esa tendencia, lo que no sé es cómo abordar eso desde el punto de vista legislativo. Ese tipo de cine sí que se podría mejorar en el tema de las selectivas. Yo creo que las selectivas son insuficientes, yo las reforzaría, creo que les daría más importancia de la que tienen, sobre todo para que puedan abordar o una mayor parte del presupuesto
o incluso presupuestos más ambiciosos. Y luego hay un tema no solo de la ayuda a la producción directa, sino todo lo que conlleva la ayuda a la promoción, pero de los directores. O sea, yo me he encontrado muchas veces nuevos realizadores intentando hacer cine aquí o intentando arrancar películas con un valor artístico incuestionable, y pensar que esa película, si la hubiese hecho en Francia, hubiese tenido una repercusión internacional completamente distinta, porque hubiese entrado más fácil en el festival, porque hubiese tenido un recorrido en festivales y porque hubiese tenido un tejido que la hubiese proyectado internacionalmente mucho más. Mientras que me he encontrado con películas que me merecían eso, que no han podido salir de nuestras fronteras y que dentro de España tampoco es que hayan conseguido el apoyo. Entonces, sería más el apoyo que es mucho más complejo, porque sería pues llevarlos a los festivales internacionales, a los mercados internacionales, a conocer su proyecto. Va más por las ayudas al desarrollo y al fomento, y luego en el desarrollo y en la promoción del proyecto, ¿no? Fomentar eso. Y bueno, un poco más. Ya está, yo creo. Y en cuanto al papel, sí, el papel del productor ahora es bastante preocupante por lo que ha dicho José, que estoy completamente de acuerdo. Está habiendo un modelo en el que el productor es los que toman las tomas de decisiones de las televisiones. Entonces, yo creo que los productores tenemos dos opciones ahora, que es o ser el productor de las televisiones y convertirnos en empresas de servicios, o ser el productor del talento y que estemos al servicio del talento. O sea, tanto los directores como los guionistas son la piedra, el bruto con la que tenemos que trabajar. Entonces, la única forma de diferenciarnos es potenciar eso. Entonces, esto está relacionado con el tema que hemos hablado antes de las ayudas al desarrollo. Creo que hay que fomentar el desarrollo, además, en relación también con el sistema de ayudas. Hay que armar tan bien el proyecto de forma tan sólida que requiere unas inversiones en desarrollo que en España no se conocen, que es gastarte pues, un 10% del desarrollo, un 10% del presupuesto de la película en la fase de desarrollo, que es donde menos riesgo tiene cuantitativamente, un 10 o un 5, pero hasta ahora ha sido la mínima expresión. Si tú puedes planificar la película hasta el más mínimo detalle porque tienes recursos, como hacen en otras cinematografías, pues el proyecto sea más sólido y más fácil de vender. Bien, apasionante los caminos que se abren. Voy a hacer una última pregunta, que van a ser más breves, y ya pasamos a la discusión. Como no sé si os habéis dado cuenta que esto es un acto convocado por los directores y directoras, lo que queríamos era, de algún modo, mi pregunta era en el sentido, estáis trabajando todo el rato con directores, entonces que de algún modo compartáis con nosotros la experiencia de cómo es, o sea, cuál es el papel o cuáles son las cosas buenas o malas con las que se enfrenta el director desde la ley. No está muy bien preguntado, pero me habéis entendido. Vale. Bueno, la verdad es que yo creo que es un drama, sobre todo para los nuevos directores. O sea que muchas veces los productores nos encantaría apostar por gente que ves que tiene potencial, de gente joven o gente mayor, me da igual, que se enfrenta a su primer reto, a su segundo reto, y la ley no, por mucho que dé un punto, no es nada comparado. Primero porque el mercado no lo recibe, es decir, al final el mercado está en manos de las televisiones, de las plataformas entienden que hay riesgo si el director no es un director consolidado, con lo cual todos buscamos a los mismos directores. Y es lo que hay, igual que pasa con los actores. Entonces, al final, la ley desde luego no fomenta lo suficiente el hecho de que se apoye por el nuevo talento. Bueno, sí, efectivamente es dramático la situación en relación a cómo afecta todo esto. Si el núcleo de mi argumentación era que no podíamos distinguir o separar el tema de la creatividad con el espíritu de la ley, pues claro, esa creatividad a quien afecta principalmente a quienes son los autores, no sin ningún tipo de duda, ¿no?
y entonces sí que es complicado, ¿no? De hecho, en algunas ocasiones, digamos que los productores asumimos un papel que no es que no nos corresponda, pero sobre todo cuando estamos hablando con talento muy joven, etcétera, emergente, les apoyamos mucho y nos convertimos en parte en una pieza fundamental también de la creatividad de la película. Yo sostengo que los productores, no al mismo nivel que el director, sin ninguna duda, pero somos una fuerza creativa de la película desde el principio. Y estamos indisolublemente unidos en esto, ¿no? Pero en dos ocasiones se ha mencionado aquí, y claro, que es que el mercado es lo que pide, ¿no? Y, caray, o sea, es que les hemos dejado el mercado, ¿no? Es decir, quiere decir, los poderes públicos se supone que están para también regular ese mercado. Y consecuentemente, digamos, eliminar o modificar los aspectos más negativos que un mercado sin una regulación pues tiene, ¿no? Yo creo que coincidimos todos en que la nueva situación con las plataformas, etcétera, cambia enormemente la situación y que hay un reto que consiste, entre otras cuestiones, en regular a esas plataformas también para que ellas aporten fondos, aporten ayudas al cine español, etcétera, 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 ¿no? Entonces, diversidad y mercado son dos cosas que están directamente, no cuadran bien. Es muy difícil que cuadre si no hay una intervención y una voluntad política muy clara en modificarlo y compensar, por así decir, los aspectos estos del mercado. Bueno, me estoy desviando un poco, ¿no? Pero yo creo que sí, que cómo afecta esto a los directores. De hecho, muchos directores al final no encuentran otra fórmula para poder llevar a cabo su película o la emisión que tiene su película, efectivamente, de convertirse en productores. Con lo cual reproducen de nuevo ese modelo malo, por así decir, en donde los productores, digo de verdad, los productores de verdad nos convertimos en productores ejecutivos de los productores grandes y los autores que se quieren convertir en productores se convierten a su vez como en productores ejecutivos nuestros. Es algo bastante penoso y que al final es un esfuerzo terrorífico para todos y en particular, yo creo que sí, es muy frustrante para los directores. Sí, bueno, lo he dicho un poco antes, pero la reflexión que hago con esto ahora mismo es que un poco en nuestro mundo pasa que muchas veces todo el mundo es adivino del pasado, ¿no? Ya sabía lo que iba a pasar con la película, tal, no sé cuánto, y una gran parte de la toma de decisiones está muy concentrada en algunas mesas que tienen muy buen criterio, pero que también muchas veces se basan por los datos de lo que ha pasado antes con este, con otro, y por aquí va el mercado, no sé qué. Y yo creo que realmente lo interesante de esto que hacemos es que el público es súper inteligente y el público lo que está buscando siempre, lo que le motiva son historias nuevas, historias arriesgadas. Y creo que eso es lo que hay que procurar que se puedan hacer en buenas condiciones. A veces te equivocas, por supuesto, y te pegas una hostia, pero sí, una hostia que sea una hostia gorda, ¿no? O sea, porque por lo menos lo has intentado, por lo menos has arriesgado. Pero por ahí también está el camino del éxito, cuando hace algo de verdad diferente, ¿no? Cuando hace algo que sea más o menos disruptivo. Y eso, una gran parte de la clave de hacer esas cosas está en el apoyo a los nuevos autores, que son los que de pronto tienen como el desparpajo de ponerte sobre la mesa algo que es totalmente diferente a lo que se había hecho antes. Y eso es muy difícil de que tenga esa estructura, como se llama aquí, de mercado. O sea, realmente es complicado y realmente es muy complicado convencer a un operador de televisión, etcétera, etcétera, que apueste por un nuevo director. Porque te viene estupendo, pero que esto te lo dije hasta que lo dije no sé qué, no sé cuánto. Y eso evidentemente tienes que luchar y a veces a lo mejor hasta proyectos no han salido por eso, ¿no? Entonces por eso es lo que decía antes, que creo que seguramente habría que reestructurar un poco el uso de los fondos y el objetivo de esos fondos, ¿no? O sea, yo creo que es muy fácil, insisto, y además muy ágil, como lo que decía Jaime, es muy ágil y muy rápido ir a los fondos de inversión que puedan entrar a financiar la película y dejar el dinero de las ayudas para nuevos proyectos de nueva gente. ¿Qué habría que hacer? Evidentemente que las desgravaciones fiscales sean mayores, como es lógico, ¿no? Para poder sustanciar el presupuesto de una película casi en base a eso sin necesitar ayuda. ¿Qué ventaja tendría eso? Pues por ejemplo que no está todo el mundo esperando a tener ayuda y entonces todo el mundo lo va a la vez y no hay equipos y no hay forma de sino que tú vas logrando a más o menos está teniendo el proyecto, ¿no? Y luego sobre todo, insisto, que la clave para mí es que queremos esa camiseta
tenemos directores que si no en 4 años va a estar agotada en este país, y yo creo que muchas veces no miramos, van a estar los directores que ahora trabajan, etcétera, etcétera, saturados porque lo están llamando de todos sitios, y no vamos a tener gente que pueda dar el relevo y que pueda crear las nuevas historias que el público, el espectador necesita. Pásame el micro y tiene uno aquí. Es gracioso. ¿Cuál es la pregunta? Era si en la experiencia que tenéis En el trabajo con los directores, ¿cómo veis que afecta la ley a los directores? O sea, la ley, todo este marco legal, ¿qué relación tiene con los directores? ¿Qué beneficia y qué perjudica? Bueno, lo que han dicho del tema de la polarización, es verdad que los directores consolidados parten con muchísima ventaja, ¿no? Los nuevos realizadores pues tienen el punto de nuevo realizador. El problema es con esos realizadores que no tienen ni la taquilla, ni los festivales, ni son nuevos realizadores, que hay muchos también. Entonces a eso sí que parten con una desventaja competitiva. Eso se puede ir mirando, pero no, o sea, es que el problema es cómo objetivizar en una normativa las ayudas a nuevos realizadores. Y aquí entran en el tema que a mí no me gusta nada personalmente, esto es una opinión personal, pero el tema de los comités subjetivos, como en las ayudas selectivas, a mí me da terror, porque he visto siempre en estos sistemas que siempre hay, pues se producen anomalías o cosas que no puedes controlar. Entonces prefiero los sistemas objetivos, y meter en un sistema objetivo ayudas a nuevos proyectos pues es muy complicado, pero bueno, sería cuestión de dar vueltas y de hacer foros para intentar hallar el modelo más eficiente. Si antes de pasaros la palabra, voy a usarla yo, como la estoy dando, me la voy a dar a mí, y me la voy a dar como directora, que no soy joven, no sé si os habéis dado cuenta, y estoy consagrada, o sea, no tengo ningún Oscar, ni ningún Goya, ni nada de eso. Lo digo porque estamos muchos directores aquí y es muy relevante, o a mí me iba a decir que me hace gracia, pero es que no me hace gracia, que la opción es o eres muy joven o estás consagrado. Y luego estamos el resto del mundo que nos debemos, claro, yo vivo de dar clases, ¿no? O sea, quiero decir que yo os agradezco la intervención, pero es muy revelador que no se tiene en cuenta al número más grande de directores y directoras, o sea que tenemos otros problemas. Solo quería dejarlo claro, como directora de clase media, de edad media y de éxito medio, o pequeño todavía, estoy por florecer. Ahora os dejo ya, y pienso hacerlo, además os vais a enterar. Como no era yo la protagonista, os paso la palabra y ha sido apasionante lo que se ha planteado, pues empezamos a comentar. Por supuesto. No, es que yo creo que hay determinadas mentiras que se repiten muchas veces y se terminan convirtiendo en verdad. Entonces, ha surgido en dos momentos de la mesa el tema de las deducciones fiscales. Las deducciones fiscales por la inversión al cine existen desde los tiempos de los tiempos. Es decir, ya en el 2002 existía lo que existe ahora. Lo que se le dio es una forma instrumental, es decir, antes se lo podía aplicar el propio productor, y lo que se ha hecho es decir, bueno, vamos a comercializarlas, pero estaban. Entonces, para mí eso no cuenta como parte de la inversión en cine. Creo que, de hecho, lo que se ha conseguido con este sistema de AIEs es, aparte de que el productor independiente, todos los que estamos en esta mesa, nos tiremos 5 años desde que creas una AIE rezando para que no le quiten la casa a tus hijos, ¿sabes? Por una posible inspección de Hacienda, no porque hayas hecho las cosas mal, sino porque tú haces las cosas según las reglas del juego, pero es que las reglas del juego de hoy no son las reglas del juego de dentro de 3 años, y entonces dentro de 3 años te cuestionan lo que has hecho hoy, y entonces te ponen aquí. Aparte de eso, lo que hemos hecho es hacer florecer a un montón de intermediarios que, sin tener absolutamente ningún riesgo económico, ninguna pasión por el cine, y que le da absolutamente igual cuál es el producto final, se están llevando espuertas de dinero. Dinero que podría ir directamente a los productores. Entonces, a lo que hablamos de la normativa, pues a mí me parecería muy interesante también plantear que se le dé una vuelta para que ese dinero vaya directamente a los productores, sea más directo, como existe en Puerto Rico, o sea, que se pueda
directamente vender la deducción fiscal que me corresponde a mí como por esta película, vendérsela a una farmacéutica o en toda Europa, y yo creo que eso sí que sería una forma de hacer que ese dinero nos llegara a los productores, y quería dejarlo claro por si acaso. Por ahí hay preguntas. Igor. Sí, hola, soy Igor Fioravanti, otra vez me presento, estoy en acción. Hay una cosa que me ha parecido muy interesante y que quizás será una cosa que yo personalmente voy a plantear en la reunión de mañana, directores aquí debatiendo sobre el qué y el por qué, que es, no sé si era una locura, pero se ha mencionado a la mesa, que es en las ayudas al desarrollo. Tiene su lógica que haya una partida dedicada al desarrollo de guión, que está muy bien y tiene que ser así, pero no sé cómo llamarlo, ayuda a la dirección, porque al final la situación personal de cualquier director, una vez que arranca la película, sí, cobras un sueldo, bueno, la cosa como la negocies, pero entre que arranca una película o que el productor pueda asumir el gasto de soportar a una persona más dentro del equipo, como bien ha dicho, es un gasto que sangra al productor. A lo mejor un director se ha pasado 2 años antes desarrollándolo, dándole vueltas, hablando por aquí y por allá. Estamos completamente desnudos entre periodos de producción, por decirlo de alguna forma. Y un director no solo es director cuando está dirigiendo una película, sino que es director todos los años de su vida, si tiene suerte. Entonces recojo el guante de alguna forma, porque sí creo, y no sé cómo se le puede dar cuerpo a eso, que habría que desarrollar o implementar o favorecer unas ayudas a la dirección que haga que a los productores, cuando ya asumen ya mucho riesgo, mucha carga, no les suponga un coste extra tener que apostar, siempre hay que apostar, ¿no? Pero un coste extra, un dolo económico durante el periodo de desarrollo en el que no se sabe si la película se va a hacer o no se va a hacer, pero es indispensable tener un guionista, obviamente, pero también es indispensable tener un director. Entonces, una de las cosas que mañana debatiremos, y que supongo que llevará tiempo llegar a una conclusión y proponer algo, sería cómo se puede hacer para que eso también tenga algún tipo de ayuda, algún tipo de compensación para el desarrollo de películas. Y yo lo incluiría en esa serie de puntos que también se han lanzado desde la mesa, es por qué no vamos juntos y defendemos una serie de puntos en común, aunque cada uno después tengamos que tener nuestros negociados. Porque hay un informe de FERA muy interesante que acaba de ser publicado no hace mucho tiempo, que habla de la situación dificilísima de cualquier director, sea de éxito o no sea de éxito, para mantenerse exclusivamente dirigiendo. Casi todos tienen un trabajo secundario en el sector audiovisual y otros que tienen trabajos fuera del sector audiovisual, porque no puedes vivir de ser solo director a día de hoy. Dicha esta lamentable situación, creo que una de las formas es ayudemos a que los productores y nosotros desde la asociación a ver qué podemos hacer para que los productores tengan un poco más de flexibilidad en un momento en el que no pueden invertir dinero o es un riesgo muy grande invertir dinero porque es un proyecto muy inicial. Eso es lo que yo comentaba antes. Antes han explicado que las ayudas al desarrollo del cine, en la ley de cine están divididas en dos. Una es a la creación, que sería el puro guión, que solo las puede pedir el guionista. Entonces eso cubriría la parte del trabajo del guionista y sería remunerado. Y luego está la fase de desarrollo, ¿no? Que es a la productora. Y ahí es lo que hablábamos de, yo creo, no sé, que sí que hay que dar mayor papel al director en el sentido de que, para empezar, que tenga un salario. Entonces, dentro de la fase de desarrollo, que tenga un salario mínimo para cubrir sus necesidades y que pueda dedicar tiempo al proyecto, principalmente. Pero dentro de esa fase de desarrollo, que puede durar, yo creo que, creo que las ayudas, cuando se publicaron las ayudas, el periodo de justificación eran 2 años. Yo creo que se tiene que extender el tiempo a 3 años, a lo mejor 5 años para hacer la película, como la Comunidad de Madrid, dar un papel relevante al director, no solo al director, sino a todos los departamentos implicados en la fase de desarrollo, al localizador, al director de producción, cumplir, y eso implica un gasto que aquí se hace de mínimos. O sea, cuando en las fases de desarrollo hacemos un presupuesto para salir del paso. No se hace una planificación del proyecto y luego cuando llegamos y de repente entre producción tenemos que estar hasta arriba porque no hemos tenido los recursos suficientes durante la fase anterior hasta que han dado la luz en el proyecto para planificarlo bien. O sea, yo creo que sería
dinero bien invertido. Es como cuando un arquitecto construye una casa, o sea, todo lo que hagas en el plano, o sea, es ahorro cuando hagas la película, y todo lo que destines, aunque parezca mucho, porque de los proyectos que se desarrollan, pues un 80% se acaba en el cajón, pero por lo menos o sea, para los que se hacen, desde luego, el dinero bien gastado. Y para los que no se hagan, que haya una fórmula que controle que el productor no malgaste el dinero, pero que el director sí que se vea remunerado por el trabajo que emplea durante ese periodo de tiempo. Porque eso es lo que yo creo que muchas veces, o sea, yo he visto el caso del productor con el director trabajando varios años en el proyecto, que no ganan ninguna plata, y el guionista siempre algo, poco o mucho, generalmente poco, pero algo cobra, pero el director no cobra nada. Y entonces, o cobra de mínimo. Y ahí es donde las teles nos pasan por encima, porque las teles que tienen recursos, así es como se aproximan a los directores. A los directores de estrellas les hacen ofertas que al director acaba estando más a gusto con la televisión que con el productor. Bueno, sí, eso es lo que está pasando con el director, guionista y tal. Lo que se está haciendo es ponerle a la gente estabilidad financiera por delante, intentarlo. Sean de plataformas, sean de propias productoras, de cada televisión, se están haciendo este tipo de modelos incipientes y bueno, lo que pasa es que tienen acceso a eso. Sí, claro, el productor independiente, o sea, necesitaría las ayudas para poder competir. Claro, sí, esa es un poco la... Porque si no, desaparecemos. ¿Querías preguntar a nosotros? No, respecto a esto me parece que es evidente y además sería muy sencillo, ¿no? Es decir, por un lado que haya dinero, claro, está en la convocatoria, y que uno de los requisitos del plan de financiación de la etapa de desarrollo incluya a un director. Con lo cual, evidentemente, después tendrás que cumplir ese requisito, ¿no? Es decir, son cambios legislativos y que son bastante simples de tomar, siempre y cuando haya fondos, claro, para esas ayudas y que sean fondos, digamos... Sí. Yo no he dicho que no falte dinero, digo que no es solamente ese problema, porque si decimos que es un problema solamente de dinero, de repente aparece mucho dinero y ¿qué pasa? ¿Que tenemos un sistema maravilloso? No creo que... Bueno, en fin, pero si queréis debatimos esto mucho más. ¿Más preguntas? Como queráis, entre vosotros lo decidáis. Vale, soy Pedro Pérez Rosado, vengo de Valencia y no soy de acción, pero ahora. Es decir, tengo que decir que hace unas semanas se ha firmado un convenio con la FOC donde el gobierno valenciano da 21 millones de euros a la FOC, que no se sabe si se va a quedar. Como hablamos de producción, no estamos hablando de dirección, hablaremos mañana. También, o sea, también, hablamos también. de la dirección desde el punto de vista de los productores. Yo me compré un coche con el plan Renault y me vino muy bien. Y ahora para distribuir las películas, el plan Renove hay que pagarlas. Y claro, ¿dónde coño están las instituciones para paralizar ese plan Renove? ¿Por qué no lo paga la cultura? Ese plan Renove de la digitalización, porque lógicamente cuando tú presentas un proyecto, lo habéis dicho todos, los proyectos que presentáis al desafío o estar con una mayor española o pasan de ti olímpicamente. Y después vienen los de la AI, que a mí me parece dinero negro, o sea, pura investigación. Es decir, cada vez que recibo una ayuda, siempre me viene un asesor fiscal pidiéndome 120.000 euros para una IE. Y de 300.000 euros puedo pasar a un presupuesto de 1.200.000. Bueno, ¿esto qué es? ¿De qué coño estamos hablando? Es decir, y bueno, seguimos hablando de dirección mañana. Si podéis responder a algo, yo lo agradecería, porque eso del dinero, que hay mucho dinero público, que hay mucho dinero de inversión, dime dónde. Esa es la pregunta. Dime dónde. Yo, bueno, lo ha dicho Marilu antes, que es verdad que el tema de los intermediarios pues es algo muy frustrante. Y luego, Gervasio, yo lo dije
por la experiencia que he tenido, sobre todo imagino que por el recorrido, que ya te acuerdas que empezamos y yo he sufrido muchísimo con el tema de las AIs a lo largo de los años, porque genera lo que ha dicho Marilu es completamente cierto. O sea, te estás metiendo, hacer las cosas de una forma porque te dicen determinados fiscalistas y la legislación parece que va por ahí, o la Hacienda te dice que hagas de determinada forma y al año siguiente cambia, luego levantan unas actas de inspección a unas y lo que has hecho resulta que no está bien, otras lo pasan. O sea, ha habido un periodo de, creo que lo decía antes de Mabel, antes de 10 años, de incertidumbre, pero hemos ido mejorando muy poquito a poco, pero ahora hay más dinero, mucho más dinero del que había hace 5 años y hace 5 años había más del que había 5 antes. Cada vez es más, lo que pasa es que hay que buscarse las fórmulas. Entonces hay determinadas empresas que se han profesionalizado que lo que hacen es buscar el dinero. Al final lo más importante es encontrar al inversor. Y el que tiene el inversor te va a meter un hachazo, porque tiene el dinero, él tiene el acceso al dinero y tú no lo tienes. Entonces hay que trabajar, hay algunas productoras que esto lo hacen fenomenal, que se han trabajado llevan años trabajándose a los inversores y los han encontrado y tienen acceso directo a la fuente. Y les han dado confianza y tal, pero es un trabajo de chino, complicadísimo. Yo recomiendo a cualquier director que las hay es que no aprenda nunca, nada, nunca, que sepa que están ahí, pero cuanto menos hay cosas que es mejor no saber de la vida, porque luego te toca hacerlas. Y bueno, pues es lo que hay que ir depurando el sistema normativo, pero realmente lo que yo estoy viendo, que estoy de acuerdo, es que está el deber ser, que es el modelo perfecto para todos, tanto en todas las fases, y el ser. Y yo cada vez me estoy volviendo más pragmático, ¿no? Y entonces cada vez voy a saber las opciones que hay de ir mejorando las cosas y ir pasito a paso. En el caso de las AIES, yo creo que ya hemos recorrido bastante camino, todavía queda, pero hay que seguir paso a paso. No se trata de ahora derribar ese modelo y volver a poner otro modelo de financiación en base a cosas que implican 7 ministerios, aprobación parlamentaria y tal, que es un camino a la frustración. Se trata del modelo que ya llevamos un recorrido de 10 años, seguirlo mejorando hasta que tengamos, hasta que funcione de la mejor forma posible. Tanto eso como con la legislación de ayudas como con todo. Creo que es más sensato. Además, ha hablado José del periodo de estabilidad de 4 años, sí. Pero lo que es aprobar una ley por mayoría absoluta en el Congreso, de darle la vuelta a todo cuando tenemos una que fue aprobada por mayoría con 2 abstenciones, pues es que no, y tal, y con la bronca política que hay ahora general montada, es un camino, yo creo que es un camino a la frustración. Entonces creo que tenemos que centrar en los pequeños pasos, como los que hemos dicho, como las ayudas al desarrollo, o como ir mejorando o ir quitándoles espacio a los intermediarios, bien dando seguridad. O sea, si tú tienes seguridad, si el inversor tiene seguridad jurídica y sabe que ese dinero lo invierte, se va a llevar a la deducción fiscal y va a tener su pequeño beneficio, no van a necesitar intermediarios, porque los va a ver y solo necesita, igual que nosotros solo necesitamos el inversor, él solo necesita el proyecto que le dé esa fiabilidad. Bueno, en eso está. Es posible que lo que dice Jaime sea lo más sensato y a lo mejor es lo único posible. Bueno, yo creo que se puede combinar mejoras, de hecho ha habido mejoras, o sea, por ejemplo todo el tema de igualdad de género, de puntos, yo considero que son mejoras muy importantes y se han hecho sobre órdenes ministeriales anteriores modificadas, Real Decreto Ley anterior. Es decir, yo creo que esas mejoras hay que hacerlas, pero sin abandonar también una cierta aspiración mayor. Por ejemplo, un caso, el tema de los incentivos fiscales. En todo el mundo hoy no hay política pública cinematográfica que no contemple las ayudas fiscales. Esto es un hecho real. Cuestionarlo y cuestionarlo en el sentido de eliminarlo es absurdo. Ahora, hay muchas maneras de plantearlo, como tú decías, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, ¿por qué creo que hay una carga de dificultad adicional al productor pequeño, al talento joven que aparece, en relación también con los incentivos fiscales? Porque de una manera natural, los productores nuevos que se están incorporando como productores
o los no tan nuevos, pero que tenemos un perfil bastante menos financiero que otros, tenemos un acceso no natural, no fácil al mundo del dinero, no fácil a los grandes patrimonios. Es verdad que hay empresas que se han montado para ser intermediarios y tienen una remuneración justa, legal, y nadie cuestiona eso. Pero es un hecho objetivo, es decir, después hay otro hecho objetivo que es muy claro. Es decir, si tú haces una película de 8 millones de euros de coste, puesto que las ayudas de la Administración Central generales hoy en día están topadas a 1 millón, pues todavía, digamos, el beneficio fiscal es infinitamente más importante para esas películas grandes que para las pequeñas, porque las pequeñas, para que puedan ser viables, ya casi tienen copado casi el 50% de ayuda pública. No sé si sabéis eso, es decir, es que a lo mejor esto es demasiado técnico, pero bueno, los directores, que sepáis que en España, como un principio general, no puede haber ayudas públicas de cualquier naturaleza, incluyendo los beneficios fiscales, que superen el 50% del coste. Entonces, una película... Hay dos excepciones. Una excepción es si tienes una película en coproducción europea, ese sube al 60%, y en películas catalogadas, por eso decía principio general, catalogadas como difíciles, en donde están los cortos, también hay películas de primer realizador con un presupuesto pequeño, puede llegar al 70%. Sí, el presupuesto está tocado al millón, pero bueno, no quería llegar a los matices, digo, pero en general es eso, de tal manera que una película pequeña, si va a las ayudas selectivas, con suerte tiene cerca de 40 o de 30 y tantos, le queda 10 puntitos, o 12 o 15 para incentivo fiscal. No sé si me estáis siguiendo. Evidentemente, digamos, el impacto que tiene ese incentivo fiscal es mucho menor para la viabilidad de una película pequeña o mediana que para una película grande. A su vez, los riesgos de una película grande son ellos también, de acuerdo. Pero, por ejemplo, puede haber otro modelo, y este modelo que, respetando el incentivo fiscal para los inversores, digamos, se canalice a través de un fondo, de tal manera que se garantice a esos inversores que tienen ese beneficio, pero la gestión de ese dinero globalmente se canalice y se gestione por vía, digamos, pública. ¿Por qué no se puede hacer? Se hace en Europa mucho, en México, en países de fuera también, etcétera. Es una cosa relativamente sencilla, porque, digo relativamente, ya sé que todo esto es complejo, pero vamos, o sea, quiero decir que me parece que eso sería más justo, más transparente, y sobre todo podría dar acceso a películas difíciles a estos beneficios fiscales por vía, digamos, de una gestión pública de esos fondos. Es como decir, bueno, pues usted se quiere beneficiar, usted que tiene una cadena de ópticas o que tiene una base imponible muy grande, vale, le vamos a garantizar que lo tiene. Pero ese crédito fiscal no lo vamos a gestionar en una relación bilateral entre el inversor y el productor, porque eso dificulta enormemente. Primero, también se carga parte de los intermediarios que hoy en día se llevan tranquilamente 8 puntos, ¿no? Fácilmente, entre pitos y flautas. Notarios, abogados, redactores, intermediarios, de los 25 tal, se llevan más, ¿no? Mira. Es decir, que creo que hay fórmulas que son más ambiciosas y más difíciles, de acuerdo, pero que son posibles en un periodo de 4 años. Entonces, yo, no como conclusión, pero decía, ¿qué se puede hacer? A mí me parece que ahora mismo lo que realmente se puede hacer es intentar una unión del sector cinematográfico de tal manera que el ICA cuente con esa unión detrás de él. Claro, el ICA o el Ministerio de Cultura, ahora esperemos que las cosas cambien, pero ¿qué es lo que ha pasado siempre? Que no tiene peso político. Es decir, el cine ha estado dentro del debate político, de la agencia de confrontación política, eso lo sabemos todos. Yo creo que ahora hay unas condiciones objetivas en el país que podríamos sacar al cine y a las políticas públicas del cine fuera del debate público. Es decir, que no es discutible, es decir, que esto es una política de Estado. Para eso tiene que haber iniciativas legislativas, para eso el cine y el audiovisual tienen que estar presente con cierta estatura y poder en el Consejo de Ministros. Pero ¿cómo va a tener poder el Consejo de Ministros si a lo mejor la Asociación de Productores Grandes, para entendernos, plantea cuestiones completamente, no digo ya divergentes, contradictorias con a lo mejor otra asociación de productores pequeños? ¿Cómo podemos hacerlo si los distribuidores plantean unos problemas que no son entendidos por parte de los exhibidores o de los productores? Yo creo que ahora mismo no sería tan difícil, por lo menos intentarlo, y en ese sentido reafirmo la importancia de la constitución de vuestra asociación, de tal manera que sobre 4 o 5 grandes puntos nos podamos
podamos poner de acuerdo todo el sector cinematográfico en toda su complejidad, de tal manera que eso, a su vez, lo podamos ofrecer, entre comillas, como respaldo al ICA, para que el ICA tenga muchísimo más poder realmente de interlocución con los demás instrumentos, digamos, del Estado, ¿no? Con toda esa complejidad. ¿Que esto es utópico? Bueno, yo creo que no. Pero en cualquier caso me parece que es una responsabilidad nuestra como cineastas en un sentido amplio, porque todos lo somos, y como ciudadanos incluso para lograrlo, porque yo creo que el resultado al final le va a venir mucho mejor a las televisiones privadas. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo, aquí esto es una cuestión muy personal y solamente lo creo, estamos viviendo una situación que es un poco ficticia. Es decir, estamos viviendo en donde el argumento para oponerse a estas cosas me dicen, joder, pero si es que ahora el cine está mejor que nada, que nunca. No, joder, se están haciendo películas muy grandes, el público está recuperando un poco, si no en las salas, sí en la percepción que tiene el público sobre el cine español. Y yo creo que no nos estamos dando cuenta que esto es así, entre otras cuestiones, porque el talento que hace 20 años era joven y que efectivamente se protegió y se creó, ha llegado a la gran industria. Pero eso tiene tiene caducidad, es decir, si no se sigue en la línea de lo que tú decías, y lo que decía también Igor, creo que se llama, es decir, si no se sigue protegiendo la generación de nuevo talento, va a haber un momento en el cual ese talento que hace 20 años era joven, había nuevas maneras de rodar, etcétera y tal, y que ha acabado enriqueciendo a la gran industria, se va a acabar. Se va a asimilar, se va a acabar y no va a haber respaldo, porque ese respaldo que se va a seguir generando se queda en la absoluta marginalidad. Yo no sé, yo soy profesor, tengo bastantes alumnos de producción y de todo, y me doy cuenta que ante la situación lo que hacen es o abandonar o directamente situarse en la absoluta marginalidad. Es decir, no queremos saber nada de cine industrial porque no lo vamos a poder, entonces me reúno con amigos, hago una película para mi nicho y las puedo hacer y las están haciendo. Nosotros no tenemos acceso para nada, me parece, de manera institucional y de manera real a este semillero de talento nuevo, y se está quedando ahí, y a lo mejor se queda toda la vida haciendo ahí pues películas pequeñas para nichos de espectadores que dan la base objetiva para que sigan existiendo, pero que son muy pequeñitos, no tienen acceso, y yo creo que por eso sigo insistiendo, llamémosle como le llamemos, pero teníamos que cambiar el modelo. Cuando hablamos también de política, cómo llevamos el cine en la educación, solamente vamos a hablar de autores, de productores, si no formamos nuevos espectadores en las aulas, si no logramos que realmente la educación fílmica en toda su complejidad llegue al currículum del sistema educativo público, ¿de qué sirve todo esto? Por eso todo eso en realidad configura la necesidad de un nuevo modelo. Yo no sé si lo vamos a lograr, yo no sé si será 4 años u 8, pero es posible, porque solamente con que nos pongamos de acuerdo en el método para lograrlo, me parece que es suficiente, y me parece que no intentarlo, y en ese sentido me parece que es una responsabilidad vuestra en la nueva asociación, me parece eso, una responsabilidad. Una cosa que ha dicho Azucena y que ha pasado, se ha quedado ahí un poco en el aire. Y es verdad, y creo que a vosotros también os habrá pasado, que hay un montón de directores de una determinada edad media, que bueno, es que en este país haces una película como director, sale mal porque el espectador no va a verla, porque se mide por ahí, ¿no? O sea, al final te miden, tu película ha sido un éxito, es un éxito, tu película ha sido un fracaso, y no vuelves a hacer otra película. Y es verdad que ese perfil de directores y de directoras no está protegido. O sea, que lo has dicho antes, lo has dejado en el aire, y es verdad que igual estamos hablando de más del 60-70% de directores, ¿no? Gracias por recoger el guante. Como lo digo, como de risa. Tomás estaba esperando, sí. Sí, era un pequeño comentario en relación a las ayudas al desarrollo y a otras posibles ayudas a directores. Es lo que yo os comentaba antes, en nuestra experiencia con Alma. No había ayudas a la creación de guiones, como decía Fernando, efectivamente no es que le hiciéramos una presión horrible y dijo, no tuvo más remedio, simplemente lo planteamos, le pareció razonable al ministro y a Fernando cuando se hizo la ley de cine, y aquello salió, pero había alguien que estaba reclamando
esas ayudas, que eran los guionistas. Os toca ese trabajo. Segunda cuestión, es decir, ¿qué queréis? Segunda cuestión, las ayudas al desarrollo pueden, tal y como ya están, la pena es que se cortaron nada más salir, estuvieron muy poquito, aunque han tenido a su vez reflejo tanto en las ayudas a desarrollo como la creación, que es otra cosa importante de la legislación central, en comunidades autónomas. Ha habido ayudas más pequeñas al desarrollo y a la creación en diversas comunidades. Y desde luego yo creo que cabe perfectamente en el contenido de esas ayudas que haya una parte para el director que está en desarrollo, porque contemplan localizaciones, por ejemplo, casting, etc. Pero es una cosa, nuevamente, que tendréis que reivindicar, y más que individualmente, habrá que hacerlo colectivamente. De nuevo estamos en la necesidad de esta asociación en la que coincidimos todos. Y finalmente, respecto a las ayudas al desarrollo, y esto es un poco romper una lanza por los productores en este caso, pero en esto también entiendo que debería coincidir la industria, es el asunto por qué una ayuda para desarrollo te obliga a rodar, y sobre todo te obliga a rodar en un plazo muy limitado. A veces la ayuda para desarrollo es para localizar, para buscar financiación. ¿Por qué si no la encuentras la financiación tienes que devolver esa ayuda? Eso entiendo que no tiene ningún sentido. Esa ayuda puede haber servido para testar un proyecto, para que los directores cubran, digamos, una fase de ensayo de sus proyectos junto con un productor, y su finalidad no es rodar la película, es desarrollar un proyecto y estudiar su viabilidad. Incluso para no producir la película, que si te empeñas en producirla, es un desastre. Efectivamente, para eso es la ayuda al desarrollo. El modelo europeo de ayudas al desarrollo no implica que tengas que devolver la ayuda, lo que sí está ultra fiscalizado, y claro, todo lo que dices que vas a hacer lo tienes que demostrar, y lo tienes que demostrar. Hay ese modelo, o hay el que hemos comentado en la Comunidad de Madrid, donde te dan un plazo muy amplio y tienes que devolver la mitad. El otro día estaba hablando con alguien que se lo habían dado, y lo que había hecho, había cogido la mitad de la ayuda y la había metido en un fondo a plazo fijo, por si acaso. Entonces eso al productor, sí, pero me pareció lo más inteligente que he visto, porque me dice, además así genera intereses que después de los que ha dicho Silvia, que yo no me lo sabía, los intereses de demora no creo que le vaya a dar, pero es una forma en la que te puedes gastar una parte, pero le presiona al productor, ¿no? Hay modelos mixtos, pero yo sí que estoy de acuerdo en que la devolución total de la ayuda es un pequeño apunte, los beneficios por poner el dinero de las subvenciones en un fondo, tienes que también pagar dinero a no digas públicamente que lo pones en un también tributas. Bueno, pero si tributan, porque había palabras pedidas por aquí, luego Fernando. Buenas, mi nombre es Alejo. A mí me parece que nos juntamos y estamos todos hablando de dinero, que es lógico, porque lo necesitamos para hacer nuestras películas, pero que en un punto me parece que cuando hablamos de las televisiones y las distribuidoras y demás, en el fondo de lo que hablamos es de libertad, y libertad creativa, y que eso atraviesa a todas las intenciones cinematográficas, todos los tipos de películas que se quieren hacer. Y mi pregunta es algo muy concreto, no sé si hablaron hoy a la mañana de esto, y es, sabemos que la libertad y el dinero tienen algo que ver, y entonces, digamos, en algún momento, hace algunos años, se había hablado y se dejó hablar de la posibilidad del Ministerio de Cultura o del ICA como ente autárquico, es decir, que maneje sus propios fondos, lógicamente a través de la aportación de las televisiones, ahora sería también de Netflix, Amazon y demás, y eso, pero digamos, esta idea de que el dinero del cine no lo maneja el cine, me parece que es algo como muy central en cuanto a la libertad, que era de lo que estábamos, me parece, todos con distintas palabras hablando hoy. Entonces no sé si ya habéis hablado de esto de la mañana, y en qué ha quedado esta posibilidad, que entiendo que Francia, Corea, es decir, cinematografías que han logrado destacar mucho en los últimos años,
han podido llevar adelante, es decir, que el cine maneje los fondos del cine. Bueno, yo creo que Fernando, el camarada Fernando, ya lo he dicho, esta mañana ha dicho la complejidad que hay por el sistema de administración que tenemos en el país y también de caja única. Habría que cambiar muchas cosas, pero se puede cambiar. Se ha cambiado la Constitución en un día cuando lo hemos necesitado, de verdad. O sea, se puede hacer, ¿no? Porque me da la sensación de que esto, digo, muchas de las discusiones que tuvimos hoy de las teles, de la distribución, de las distribuidoras, de qué cine se podría hacer y qué no, inclusive de las AIA y los intermediarios, es decir, que este pequeño gran cambio sería, digamos, algo en lo que, digo, también se habla de algo en lo que todos estemos unidos, y me parece que la idea de tener esa libertad en la cual nosotros, digo, en toda la diversidad que somos los cineastas, tenemos cierto control sobre nuestro dinero, sería un paso bastante importante, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, creo que se puede hacer y creo que es cuestión de voluntad política. Creo que en 2010 más o menos se hizo un intento y parecía que había un gobierno proclive y no se hizo porque la complejidad hay que ir cambiando. Pero mira, te voy a poner un ejemplo de voluntad política. Porque he escuchado algo de la mesa anterior también y se habla lógicamente de la complejidad de cualquier pequeño cambio en normativas, en ayudas y tal, que tienen estos señores de ICANN, que hacen un trabajo estupendo y que tienen todo el día un interventor de Hacienda encima que dice, es que aquí pone largometraje y documentales y hay que poner largometraje, documentales, etcétera, etcétera, y eso ralentiza todo y es una tortura y no trae ningún beneficio, en mi opinión. Pues hace como 3 meses, quiero recordar, los científicos se reunieron con Pedro Duque y plantearon lo mismo. Es que todo el sistema de apoyo a la ciencia, no sé cuánto, es lentísimo, está bloqueado y tal. Y Pedro Duque lo como ministro y quitaron el interventor de Hacienda. Pues aquí quizás digo que... ¿Qué es astronauta? No. Y luego eso fue, hablemos de Jesús, para que no sea, para que podáis trabajar mejor. Digo, proponiendo algo... No, se quitó eso, se salió en prensa, Y creo que de verdad... Las patentes. Lo que de verdad que nosotros... De que las patentes generadas por la aportación de los científicos españoles pueda parte de esos ingresos volver a la ciencia mediante un mecanismo que no sé cuál es en la propuesta, pero es que no solamente es una cuestión de caja única, me parece que es como el gran principio que no hay manera de cambiar y que creo que es una pequeña falacia, sino que también hay otras fórmulas, hay sociedades estatales, hay agencias estatales, etc. Cosa que estaba prevista en la ley tuya, Fernando, y que se ha pervertido de manera radical. Es decir, yo creo que hay un principio en lo que todos podríamos estar de acuerdo, y es el principio de los ingresos, digamos, parte de la riqueza que genera la producción cinematográfica, que vuelva al cine, entre los cuales podríamos eliminar también uno de los discursos más clásicos de los que se oponen a esto, que todos sabemos cuáles son, y bueno, que somos pedigüeños, que no sé cuánto y tal. Es decir, el cine genera una riqueza que se puede establecer, digamos, respecto al Producto Interior Bruto, y parte de esa riqueza, ¿por qué no puede volver al cine? Entonces, ¿a través de qué? Pues a través de una agencia, de una sociedad estatal, yo no lo sé a través de qué, no soy técnico, no soy constitucionalista, ni especialista en derecho administrativo, pero estoy seguro que se puede. Perdón que te interrumpa, pero no entiendo por qué esto, digamos, que es algo que me parece que nos uniría a productores en toda su diversidad, guionistas y directores, no suele ser un primer pedido siempre. Bueno, es un primer pedido desde los tiempos... Ya, pero quedó un poco discurso. Porque políticamente no interesa. Y eso sí, o sea, no ha habido, al final siempre aluden a la complejidad para no dar más pasos, pero en realidad hay excepciones a la caja única, lo hemos estado hablando antes, y se podría hacer si hubiera intención política de hacerlo. Totalmente, o sea, por ejemplo, digo, la ley del cine andaluz, que tiene que entrar a desarrollarse, pero ahí se ha dejado abierta la puerta al establecimiento de tasas, porque ahí no puedes tocar la normativa de impuestos. Yo siempre he entendido que la caja única, especialmente la seguridad social. La ley del cine catalán también se abrió impuestos sobre telecomunicaciones y tal. Claro, pero creo que hay fórmulas. En principio, la ley Mascarell establecía una tasa a las compañías de telecomunicaciones que ha revertido durante unos años
directamente, digamos, en las ayudas públicas al cine catalán, creo que no me equivoco. ¿Qué ocurrió con el PP? Que lo llevó al Tribunal Constitucional porque invadía competencias y el Tribunal Constitucional la paró, pero por cuestiones formales, no por cuestiones de fondo. Entonces yo creo que, vuelvo a insistir, o sea, es muy complejo. Ahora, lo que está claro es que si pensamos que el ICA va a poder hacer esto, porque es una tarea hercúlea y además muy frustrante, sin que tenga realmente, sin que pueda demostrar que todos estamos detrás de acuerdo, pues entonces me parece que es muy difícil. Yo creo que eso es algo que podemos hacer. Joder, el cine está dentro del sistema o el concepto de excepción cultural europea, y es que se nos olvida decir eso. La excepción cultural no solamente es la posibilidad legal de que el cine reciba apoyo de los poderes públicos, es la obligación de que lo haga, pero que también no solamente se materializa en apoyos directos, subvenciones directas, se puede materializar a través de un sistema más complejo, y en otros países lo están haciendo así, y por lo tanto hay un principio constitucional que es perfectamente coherente con esta posibilidad, no es algo que sea imposible, creo yo, ¿no? Pero bueno, expertos hay por ahí que dicen que no. No, además se puede decir que todos los partidos... Bueno, cierra esto. Que vale. Todos los partidos políticos del liberal, no liberal, en toda Europa están ya asumiendo eso. O sea, no es una cuestión política en cuanto a que unos van contra el liberalismo, no. Todos se dan cuenta de la capacidad tan creadora de riqueza que tiene el cine, y nadie cuestiona eso. Perdón, te interrumpía, pero bueno, Fernando tenía la palabra pedida. Pero no sé si hay alguien... Ibas tú ahora, creo, sí. Yo no quiero abonar más sobre el tema de la caja única, que es José de Villanueva, etcétera. No, solamente deciros que en el ICA, en el archivo, habrá un voluminoso texto sobre el desarrollo del ICA como agencia estatal. Hubo un cambio de ministros, la ministra llegó, no quería en ese cambio y se quedó ahí, pero debe estar en el archivo porque realmente se trabajó mucho en ese sentido para esa transformación, y evidentemente eso generaba que el dinero del cine fuera al cine, aunque con aquellos problemas que se planteaban. No, yo quería hablar de otra cosa muy brevemente porque sé que la hora es tardía. Y hablo un poco como periodista y como crítico. Es decir, a mí lo que ha dicho Azucena y lo que ha dicho también María Luisa me parece que es enormemente serio, enormemente grave. Que es el vacío en que han caído los directores que han pasado su tercera película y que no han conseguido un éxito importante en su trayectoria profesional y que han hecho películas estupendas y que ha coincidido con el declive, casi la desaparición del cine, llamémosle, de clase media en España. Es decir, que por un lado están los grandes presupuestos, actualmente amparados por las televisiones privadas, incluso la pública, y por otra parte, el cine marginal, que va a Matadero, o va a Artista y Metropol, o va al Círculo de Bellas Artes, pero que no llega al público, que es muy encomiable, y que va a festivales internacionales, pero que luego no encuentra el refrendo del público español. En ese hueco han surgido un montón de profesionales de primera fila que creo que habría que rescatar. Es decir, una de las iniciativas más importantes de su día, el llamado, no era la ley Miró, era el decreto Miró, fue el rescatar a una serie de directores que no estaban haciendo cine, porque los productores no querían en ellos. Caso de Regueiro, caso de Pacino, caso de Picazo, caso de muchos directores de Borao, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se plantea una posibilidad de rescatar a estos directores que son valiosos y ya no son los nuevos que llegan y que llegan con todo el empuje y que sí, que hay que apoyar, etcétera, ni son los consagrados, porque están refugiándose en las cadenas de televisión, en hacer episodios de series, etcétera, etcétera. De los que dentro de poco, como sigue así la tendencia, lo que no van a quedar es directores para el cine español, porque todos estarán haciendo series para Netflix, para Movistar, para lo que sea. Como los jóvenes no acceden porque es problema, como los de la clase media tienen estas dificultades, ¿quién, narices, va a hacer ese cine español
que es fundamental y que es parte básica de una industria que quiere mostrarse al mundo como tal, que no hace falta que sean películas de 10 millones de euros ni que consigan la Palma de Oro de Cannes, pero son películas que hay que defender y a los profesionales que las han hecho. Bravo. Sí, bravo, Fernando. ¿Tenéis más preguntas? O sea, suscribimos, bueno, bravo resumen todo, ¿no? Hay ideas, hay maneras, o sea, no es hoy el momento, yo creo que mañana vamos a abordar esta cuestión porque ya está inventado, ¿no? O sea, que y podemos inventar más cosas, ¿no? Sí. Manuel, José Luis. Yo solo quería decir una cosa, bueno, soy Manuel Martín Cuenca y luego tengo que hablar, o sea que intentaré ser muy corto. Vamos bien, o sea, tenemos 10 minutitos, Manuel. Corto de mente. Por decirlo de Fernando, es una reflexión a todos nosotros, a todos los directores, que la suscribo al 100%, Fernando, gracias por tus palabras y las vuestras, es que todos, el 99%, somos esa clase media y si no acabamos cayendo a ella. Porque entre Pedro Almodóvar y Oliver Laxer estamos todos los demás. Y aunque tú creas que haces una película que puede tener relativo éxito, es muy difícil mantenerse ahí. Me encantaría haber visto a mí, a Bruno Dumont, por ejemplo, con su anterior película sobre la infancia de Juana de Arco, que me pareció maravillosa, pero que machacó la crítica y que tuvo cero éxito en Francia, si 2 años después un Bruno Dumont en España estaría presentando una película en Cannes. Es decir, que aunque nos creamos, reflexión a los directores, que nos va bien, cuidado, que no nos va, que a la mayoría, que Almodóvar hay uno. Reflexión. Segunda reflexión que quiero hacer. Y es una cosa que lo ha dicho Pedro Rosao. Me encantaría que los coches de Renault, y es una cosa que tengo hace muchos años en la cabeza con respecto a la ley y al Ministerio de Cultura. A la idea esta de tener que poner el cartel de subvencionado por el cine español. Me encantaría que los coches de Renault llevaran en el capó subvencionado por la Comunidad de Valencia, en la parte de atrás subvencionado por el Ministerio de Industria, en la puerta subvencionado por la Diputación de Valencia, porque somos el único sector que cada vez que el público ve nuestro producto, lo que hacemos como autores y como productores, le ponemos todas las cartelas de la subvención delante. El único. Tú te vas al Museo del Prado y todos sabemos que debe estar subvencionado, pero está en una plaquita, no lo ves. Cada vez que miras un cuadro te recuerdan que está subvencionado. Reflexión. Simplemente, para nada. Pero que es una reflexión tonta. Nada de tonta, Manuel. Y nada más, pero pensar, ni los libros hacen eso. Tengo, fíjate, no porque tenga interés en que se ponga el logo del ICA, pero es importante, además el ICA, que la gente no lo reconoce, pero a lo mejor sí que conste que es del Ministerio de Cultura y que los ciudadanos entiendan que eso se ha hecho con su dinero. A mí eso sí me parece bueno y que se sientan orgullosos de eso. Y que eso forma parte, quiero decir, esa vergüenza que muchos tienen y esa reticencia a poner que se ha apoyado con el dinero con los ciudadanos, no me parece, en los libros aparece, lo pone en las películas francesas, lo pone en el resto, es una cosa general y yo creo que no hay que verlo con... Otra cosa es que no te parezca suficiente, a lo mejor no esté... No, es una reflexión. Simplemente entiendo que hay muchos sectores también subvencionados y somos los que más nos exigimos esto. A mí, yo soy feliz. Vale, pues a los días creí que era como, ya que los demás no lo tienen, que no... Hay que sentirse contentos porque Me pido la palabra y me la doy. nos lo piden mucho, ¿eh? Nos lo piden como ocultar el logotipo. Claro, no, yo hay una cosa Para contestar a Beatriz, creo que siguiendo tu hilo de pensamiento, que me lo estoy inventando, venimos de la resaca, tenemos una resaca. Tú eres que eres muy joven, nos han machacado mucho. Yo creo que lo que pasa es que nos han herido o intentado herir tanto con que vivimos del Estado,
determinadas fuerzas políticas, determinados sectores, que a eso obedece nuestro rechazo. O sea, uno está orgullosísimo, uno debe pagar impuestos y que reviertan en el bienestar de la sociedad, por supuesto. Pero hay unos que no están de acuerdo con eso y nos están machacando mucho. Entonces, yo creo que era en ese sentido, ¿no? O sea, somos los paniaguaos del cine, somos los clochadas los que nos dan de comer en los impuestos de los demás, ¿no? Era una reflexión nada más. Pero interesantísima, ¿no? Interesantísima porque, interesantísima también, entiendo, porque cuando hablamos de cambiar paradigmas, yo creo que hay que cambiar paradigmas en muchos sentidos. Y la relación del público español con el cine español también es interesante. Me dicen palabras, todo el mundo, no sé si me estoy pasando. A mí me gustaría saber porque cuando vamos a secciones oficiales o a una sección oficial internacional, pues está bien que la película tenga el sello del país, ¿no? Como promoción cultural, y los folclores y todo eso. Entonces yo creo que eso... A mí me parece... Yo creo que no es un problema del logo. Porque al final... Un segundo que querías poner una idea. Yo creo que no es un problema del logo, que efectivamente nos sentimos súper orgullosos de que el dinero público está por apostar por aquellas industrias que deben de existir, porque socialmente deben de existir, y pueden ser deficitarias desde un punto de vista privado, como pueda ser la sanidad, como puedan ser cercanías o como pueda ser la cultura. Y el cine es cultura, como bien ha dicho antes José. Entonces nos sentimos muy orgullosos de ellos. El discurso que se da en la sociedad y el que han dado los políticos y el que el sector ha mantenido, porque yo creo que tenemos que hacer un poco nosotros de autoinculparnos. Yo escuchaba la radio y me ponía los nervios porque decían, no, es que las películas las hacen con la de subvención. Y tú decías, pero vamos a ver, volvemos a lo de antes. Aquí decimos 20 veces la misma mentira y se convierte en verdad. Que no, que a mí no me dan una subvención por el 100% de la película. Entonces, creo que tenemos que hacer reflexión desde la academia de cine. Yo creo que, estando Ivonne, pobrecita mía, fallecida ya, uno de los mensajes que queríamos trasladar era el que el público se reconciliara con nosotros, porque es que el público sabe lo que le contamos. Y nosotros, que somos portadores de micrófonos, no somos capaces de, o hemos estado durante muchos años no sabiendo transmitir lo que éramos. Y yo creo que van por ahí los tiros. Perdón. Sí, perdona, hay palabras pedidas. Por allí, Benito y luego. Quería preguntar, ¿por qué la industria del cine se tiene que hacer cargo insistía antes en el plan Renove, y disculpar porque hablar en público me cuesta mucho, es decir, de esa transformación del celuloide al digital? ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros? ¿El impuesto revolucionario te refieres? Claro, es decir, vale un pase tanto dinero, 3 pases 750, 4 no sé qué, y no importa, o sea, entonces no podemos competir los directores nobles, seamos mayores o jóvenes, productores pequeños, con las mayores españolas. Ya, si ponen True Fox, esta, ya manda huevos. Eso daría para un debate. Ya. Sí, nos quedan como 3 o 4 minutitos y hay palabras, 2 o 3 palabras pedidas. Benito, ¿tenías la palabra pedida? Bueno, sí, yo solo incidir un poquito en lo que había dicho Manuel y lo que yo creo que estamos todos de acuerdo. Yo creo que la gran actividad de unidad o el gran objetivo de poder unir a todo el sector cinematográfico es hacer un lobby fuerte para concienciar medios de comunicación, a políticos y ahí a la sociedad de que la cultura no es subvencionada en el sentido de que vivimos todos jaujas. Si la gente entendiera lo duro que es rodar a las 4 de la tarde en medio de un campo, levantarte a las 6, 7 de la mañana, el trabajo de la cantidad de gente que hay, posiblemente tendríamos un poquito más de respeto y la gente se cortaría. Pero claro, ¿qué tenemos? La cultura siempre ha sido, entre comillas, de izquierda, hemos tenido siempre una historia de derechas, con un poder político económico, eso es histórico, y la cultura siempre ha molestado. Siempre nos van a ver a la cultura en un lugar feo. Y entonces, claro, pensar que nosotros somos subvencionados de una manera muy fácil de irnos. Es muy fácil de darle porque van a esas cosas, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que ese ejercicio es el que más se debería hacer, obviamente desde la academia, pero de las demás instituciones, organizaciones,
de todo, desde las SGAE Dama que cobran nuestros derechos, pasando por esta ciudad que se está creando, pasando por todo. Es decir, tenemos que hacer un lobby muy fuerte para que entienda que no somos subvencionados como casi el 80-90% de todas las actividades culturales o económicas de un país, y que en el fondo los nuestros sí revierten económicamente, sí da un beneficio, da puestos de trabajo y nadie empieza a ser rico con las subvenciones. Por lo menos creo que la gran mayoría de la gente que trabajamos no somos ricos por eso, somos ricos porque hayamos tenido suerte de hacer una buena película y es una película que da un buen rendimiento. Pero el resto del tiempo estamos sobreviviendo y, como ya bien sabéis, los directores y las directoras a veces sobreviviendo y mal. Me queda para una última. ¿Había alguna palabra venida allí? Charlie, breve por favor y cerramos. Solo quería, básicamente Benito me lo ha quitado, y solo quería dar datos como periodista. El cine es la penúltima empresa, industria subvencionada de España, y que el gran problema de este país es que puede ser la academia la culpable o no, no había un fuerte lobby para, sobre todo, la lucha mediática, que fue todo a partir de la guerra de Irak y demás, haber concienciado a la sociedad de que, bueno, aquí está subvencionado hasta las pipas, ¿me entiendes? Y eso es verdad. El 50% del presupuesto europeo se lo lleva la agricultura, ¿no? Era solamente ese apunte. Bueno, entonces, si os parece, por cerrar, yo me voy a tomar la libertad de hacer un resumen de lo que me ha parecido más importante. Y era, de algún modo, lo que se ha planteado, y es la necesidad de que toda la comunidad cinematográfica se una. O sea, que todos los sectores, lo que planteaba José, y todos estamos de acuerdo, que todos trabajemos en la misma dirección, ¿no? Y que todos nos pongamos de acuerdo. Yo, si hubiese sido más tiempo, le tenía una pregunta para José y para los demás, para ver cuáles serían esos puntos básicos en los que nos pondríamos de acuerdo todos. Hay momentos y habrá otro tiempo de hacerlo, pero yo creo que ahí es hacia donde nos debemos dirigir. Y en ese sentido, con ese objetivo que yo creo que es necesario y posible, y podemos, o sea, sí se puede hacer, aprovecho para explicar y para pedir a los directores y directoras presentes que hagamos nuestra parte. Acción nace para que trabajemos en ese sentido, y estáis todos invitados a formar parte de Acción, porque se trata ni más ni menos que de eso, ¿no? De construir un cine que nos represente mucho más, ¿no? Gracias a todos, ha sido un placer, y esto continuará. No solo esta tarde, sino en muchos más días. Quiero decir, acabamos de empezar.